Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Estaremos hablando acerca de los signos de la divinidad de Jesucristo. Y en este segundo episodio de nuestra séptima temporada de Reacciones, nos sentimos contentos de darle la bienvenida una vez más a este espacio de aprendizaje. Me siento muy contento y con el privilegio de estar acompañado una vez más del pastor Carlos Castillo, quien habitualmente comparte conmigo este espacio. Queremos recordarles que todos los lunes a partir de las 7 de la noche ustedes pueden sintonizarnos a través de las plataformas oficiales de la Asociación Norte de Chiapas, en Facebook, en YouTube y también en Spotify, donde nos encuentran como Adventistas Norte de Chiapas. Pastor Carlitos, bienvenido. Gracias, Pastor Roberto, un gusto estar contigo y por supuesto con nuestros amigos que siguen la transmisión. Y queremos compartirles también, sin más preámbulos, la pregunta para este episodio, y es la siguiente: ¿por qué es clave la divinidad de Jesús para nuestra salvación? Te invitamos a que puedas reaccionar a esta pregunta. Déjanos tu comentario en la caja de comentarios y por supuesto también el emoji con el cual tú reaccionarías de acuerdo a lo que has comprendido a la estructura de la guía de estudio que hemos de presentarte en esta ocasión. Y amigos, recuerden que yo soy Carlos. Yo soy Roberto. Y esto es Reacciones. Queremos recordarte que Reacciones tiene la intención de ofrecerte recursos que tú vas a poder utilizar en el grupo pequeño o en el momento de estudio el sábado en tu iglesia local. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta primera idea, Pastor Carlos. Vamos a hablar acerca de esas señales que hacen que Jesús sea divino. El apóstol Juan, él cree, y desde el primer momento en su evangelio nos va a mostrar que Jesús es un ser eterno, que no ha sido creado, no ha sido engendrado. Por lo tanto, Él tiene toda la facultad en el cosmos para entonces regir, para ordenar, para manifestar su soberanía. Y eso es lo que durante esta semana de estudio vamos a aprender con la ayuda del autor de la guía de estudio. Claro que sí, Pastor Roberto. Esta semana la guía de estudio nos presenta 3 señales, 3 milagros que son muy importantes, que nos ayudarán a comprender la divinidad justamente de Jesús. Y en esta segunda parte de la estructura quiero presentarles lo siguiente: la alimentación de los 5,000. Que es uno de los milagros, una de las señales, como menciona Juan, que se desarrolló en el ministerio de Jesús. Hay algo muy interesante que se menciona, Pastor Roberto, y es que el apóstol se esfuerza por enfatizar que al momento de la alimentación de los 5,000 estaba cerca de suceder la Pascua. Y como sabes, la tradición de la Pascua era la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Así que en ese contexto, el milagro de la alimentación de los 5,000 nos trae lecciones muy importantes. En primer lugar, el cordero que se comía en la Pascua representaba a Jesús. Ahora estábamos viendo al mismo Jesús que en el contexto del pueblo de Israel siendo liberado de Egipto, encontramos algunas escenas que son paralelas al milagro, a lo que ahora se presenta en esta escena bíblica. En primer lugar, Jesús dice que sube a un monte. Moisés subió a un monte también. En segundo lugar, Jesús prueba a Felipe. También el pueblo de Israel fue probado cuando estuvieron en el desierto. En tercer lugar, la multiplicación de los panes nos lleva a ver también la provisión que Dios hizo para su pueblo a través del maná. Y cómo Él los alimentó, aunque iban en el desierto, Dios proveyó para ellos. Ahora, en cuarto lugar, observamos también que cada sexto día ellos hacían provisión para el día siguiente y siempre sobraba alimento. Lo que sobraba siempre se resguardaba para poderlo tener como una provisión.
Lo que me llama la atención, Pastor Roberto, es que en la alimentación de los 5,000 sobraron varias cestas de pan extra, por así decirlo. Y esta es una de las primeras señales que nosotros encontramos. Bíblicamente, en el paralelismo de la historia de la liberación del pueblo de Israel, Moisés es el libertador del pueblo de Israel y Jesús es nuestro libertador. Amén. Justo eso que tú mencionas a mí me parece muy interesante en el sentido de que el Éxodo original era para que el pueblo de Israel fuera liberado de la esclavitud. Exactamente. Ahora Jesús, como nuestro libertador, quiere que recorramos un nuevo éxodo, pero espiritual. Él es el que nos quiere liberar de las cadenas que nos atan al pecado, de la esclavitud del pecado, y el único que puede hacerlo es Dios. Ya los paralelismos que tú acabas de mostrar dan evidencia de que Juan está pensando en Éxodo, está pensando en la liberación de Israel y está haciendo una conexión con nuestra propia liberación, pero lo que a mí me gustaría que podamos enfatizar es que el único que podía rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, de nuestra condición de pecado, era Dios. Y en este caso es el Dios encarnado. Juan está hablando del Dios encarnado. Él es el que nos salva. Es un Dios preexistente desde la eternidad y es un Dios que por el misterio de la encarnación que vamos a seguir viendo durante esta temporada, ese misterio de la encarnación es la confirmación de nuestra salvación. Así que allí en el grupo podemos comentar, podemos platicar con nuestros amigos y amigas, ahí los que nos están sintonizando en casa, la importancia de la conexión en el milagro de la alimentación de los 5,000 con el Éxodo, como una manera de revelar que Jesús es nuestro Salvador, porque el único que podía salvarnos era Dios. Ni siquiera los ángeles, Pastor Carlos, podían hacer algo por nosotros, ¿no? Sí, es correcto. Justamente la obra de Jesús es lo que trae una trascendencia importante en el plan de redención. Y ahora entramos en la idea que tú nos vas a presentar, Pastor Roberto, donde se menciona que realmente él era un profeta o no. ¿Por qué la gente comenzó a tener esta discusión, esta controversia respecto a Jesús? Coméntanos un poco. Hubo una tremenda efervescencia en el momento de la alimentación de los 5,000. Hay que recordar que no eran 5,000, ahí había probablemente mucha más gente. 15,000 personas. Digamos, un número redondo. ¿Sí? Ajá. Sin embargo, pues imagínate la explosión de ideas que hubo en ese momento. A más de uno habrá pensado, mira, ya está resuelto el problema de cómo se van a alimentar nuestras tropas en la guerra, los heridos, Jesús los puede sanar, entonces ya tenemos un ejército invencible. Ellos siguen pensando... Con su visión política de poder terrenal acerca del ministerio de Jesús. Exactamente, quieren encajonar a Dios en sus propios preconceptos y la gente comienza a debatir, a ver, ¿sí será este el profeta prometido? ¿Es en verdad el Mesías? ¿Quién es? Y comienzan a debatir y el Señor Jesús se da cuenta de que estas ideas están yendo por senderos equivocados y Él hace una declaración y una afirmación categórica de quién es Él. Y Él dice, mientras ustedes están comiendo, y esto es lo lindo, porque Juan sigue conectándonos nuevamente con el Israel que estuvo en el desierto. El Señor Jesús les dice, acuérdense cómo sus antepasados estuvieron en el desierto, tenían muchas necesidades de comida y el Señor mandó pan. ¿De dónde? Del cielo. ¿Y quién era el que estaba allí en medio de ellos, predicando y enseñándoles? Jesús. Jesús dice, yo soy el pan de vida que ha sido enviado del cielo. Entonces, mientras ellos están pensando en otras cosas que están equivocadas, sus propios prejuicios, el Señor les dice, a ver, vamos a volver a la idea principal de mi ministerio, de mi misión, que es de salvar a la humanidad. Y entonces, en este momento, yo soy el pan de vida. El que come de este pan va a quedar saciado, va a tener paz, va a tener gozo, va a tener esperanza. Eso es lo que el Señor Jesús quiere decir, ¿no? Excelente, sin duda alguna, Pastor Roberto, y creo que amplía nuestra percepción justamente respecto a las enseñanzas de Jesús y el propósito de su ministerio que quedó claro. Sin embargo, ahora lo estamos viendo desde una perspectiva en cuanto a su divinidad, porque muchos tenemos el desafío en el momento de la comprensión de
quién es Jesús, si Jesús es realmente Dios. Y justamente en este evangelio, el evangelio de Juan, es donde encontramos un lenguaje un poco más explícito para comprender que Jesús era Dios. Y justamente me llama la atención lo que vamos a ver en la siguiente idea, Pastor Roberto, cuando se presenta ahora la curación de un ciego. Me llama mucho la atención lo siguiente: ¿quién pecó, este o sus padres? Es decir, pareciera ser que la percepción del sufrimiento era de manera general como resultado constante del pecado. Es decir, si a ti te duele algo es porque cometiste pecado, si a ti te fue mal es porque cometiste pecado. Las consecuencias de tus actos, de tus decisiones. Exactamente, como que si ese fuera el contexto normal de algunas situaciones tal vez difíciles de comprender. Ahora encontramos a un hombre ciego, el cual las mismas personas que iban con Jesús, sus discípulos, le preguntan: Maestro, ¿y quién pecó, este o sus padres? Es decir, que ¿quién tuvo la culpa? O sea, ¿por qué él está así? Buscando una razón. Y me sorprende, Roberto, la respuesta que Jesús le da. Dice: no pecó ni él ni sus padres, sino ¿por qué este joven estaba así? Para que sea, dice, glorificado el nombre de Dios. Amén. Y eso me llama mucho la atención. De manera personal me ha tocado experimentar esta parte que a veces nosotros decimos: ¿por qué enfrentamos estas circunstancias difíciles? Pero cuando llega el efecto de que es para glorificar el nombre de Dios, y justamente me llama la atención la conexión que hay otra vez en los principios de la creación de los seres humanos. La Biblia dice que Jesús hizo lodo, por así decirlo. Sí, el barro. Otra vez vuelve a la tierra. Cuando Dios formó al hombre, ¿de dónde lo formó? Del polvo de la tierra. Ahora le está dando a entender a este hombre que le estaba dando una nueva oportunidad, un nuevo renacimiento, Pastor Roberto. Sí, fíjate que hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención. De hecho, aquí lo apunté en mi guía de estudio. Una, y es la primera, es que tenemos esta curiosidad como seres humanos de quererle encontrar una explicación al sufrimiento. Exactamente. Todo lo que hemos pasado por situaciones bien complejas de la vida, donde hay desánimo y hay crisis, tal vez tú que estás viendo este programa en este momento te estés preguntando: ¿por qué estoy sufriendo? ¿Cuál es el propósito de mi dolor, de mis angustias? Y bueno, Juan como que nos dice, no es completamente necesario que sepamos cuál es el origen del sufrimiento. Lo que sí debemos comprender y nos debe quedar absolutamente claro es que Dios no quiere que suframos. Exactamente. Esa es la única realidad. Sí, sí. El sufrimiento puede ser que sí son consecuencias de tu pecado, o puede ser simplemente que fue un daño colateral de algún pecado de alguien más. Bueno, pueden ser muchas explicaciones de tu sufrimiento. Pero lo que es un hecho y no cambia jamás es que Dios no quiere que sufras. Y Dios hace todo para que tú y yo no suframos. Amén. Y la otra cosa que me gusta remarcar tiene que ver con que este milagro del ciego, donde Jesús hace ahí un poquito de barro con su saliva, la pone sobre los ojos, le dice: lávate, tiene que ver con el asunto de la conexión con la creación. Así es. Y yo entiendo esta parte, no sé tú, Pastor Carlitos, yo entiendo que cada milagro de Jesús es una nueva creación. Amén. Y entonces Él crea cosas nuevas para ayudarnos. Porque en este caso, esta visión era algo pues de toda la vida. Esta persona nunca había visto, y los que estaban alrededor se preguntaban: oye, es que nunca nadie había sanado a un ciego de nacimiento. Entonces, esto parece un detallito mínimo, pero no. Lo cierto es que este es un milagro inédito. Nunca antes había pasado. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede dar vida. Amén. El enemigo, como tú dijiste en la guía pasada, en el episodio pasado, tú mencionaste que el enemigo se puede disfrazar de ángel de luz y puede hacer señales. Exacto. Pero solo Dios, y esto debe quedar bien comprendido ahí en casa, solo Dios tiene el poder de crear cosas Amén. de la nada. Amén. Y Jesús le devolvió la vista a este ser humano de la nada. Esto es parte de lo extraordinario justamente que estamos mencionando de la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Los detalles que tú nos acabas de presentar nos llevan a tener esa evidencia más clara y entendible. Jesús es Dios. Y ahora me llama mucho la atención, Pastor Roberto, que quienes estaban sanos, quienes tenían su vista, por así decirla, totalmente bien,
no podían percibir ni se daban cuenta quién era Jesús. Ahora, en el contexto de este milagro, el ciego estaba abriendo sus ojos y estaba viendo más claro quién era Jesús que los propios dirigentes que estaban en este lugar acerca de Jesús. Ahora, en esta siguiente idea, este milagro tiene una colección doble, hay dos partes justamente en la guía de estudio, y viene el siguiente dato. Hay más información respecto a en qué día se estaba desarrollando y justamente lo que mencionaste, que nos da la perspectiva de la divinidad de Jesús. Tiene que ver, Pastor Carlitos, con una cuestión de volver a sacar a los líderes religiosos de su zona de confort, de su zona de comodidad. Ya hemos mencionado en episodios anteriores que justamente Jesús viene a revelar la verdad en su plenitud, porque la verdad es Él, y Juan también nos va a decir eso, que Jesús es el camino, la verdad, ¿no? Y la vida. Y la verdad está ahí delante de los líderes que son incapaces de ver lo que está sucediendo. Ahora, yo quisiera decir esto. Para nosotros es muy fácil decir es que ahí lo están viendo y no aceptan la verdad. Pero bueno, si nosotros tratamos de buscar razones para que los líderes estuvieran a la defensiva, las podríamos encontrar. Una de esas razones tenía que ver con las formas en que ellos habían fallado en el pasado y ahora habían desarrollado todo este sistema de mini leyes alrededor de los principios absolutos de Dios para no equivocarse. Entonces no era tan fácil para ellos aceptar esta nueva verdad, porque de pronto ellos no querían volver a equivocarse. Pero lo que el autor de la guía de estudio o los autores, porque esta temporada es el doctor Edward Zinke y también otra vez el doctor Thomas Shepherd, que fue el de la temporada pasada, repite en esta temporada, los autores nos quieren dar a conocer precisamente estos detalles tan valiosos de poder comprender la dinámica que había entre el grupo religioso, ¿no? Y finalmente este milagro se desarrolla en sábado. Exactamente. Un día que era muy especial para el pueblo judío y sobre todo para los líderes religiosos. Y es parte de lo que comienza a causar controversia, porque justamente el hecho de que Jesús sanara a este hombre en sábado produce cuestionamientos por los líderes religiosos, porque cuestionan la autoridad de Jesús. Y una vez más volvemos a lo mismo, el tema de esta semana, la divinidad de Jesús. Jesús es también Señor del sábado y ahora estaba dejando claro lo que por mucho tiempo se había conceptualizado de una manera distorsionada, la perspectiva del guardar el sábado, del guardar las leyes de Moisés y de entender de que no había una apertura para poder hacer este tipo de cosas. Ahora vemos a un Jesús que sana en el día sábado y que les presenta a los dirigentes una no nueva forma, sino la forma real de poder experimentar esa relación con el Padre, con Dios mismo. Y este ciego que vivía en la oscuridad ahora recibe la luz. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y la oscuridad desaparece de la vida de este hombre que era ciego. Y esa oscuridad también se desvanece en nuestra vida cuando la luz de Cristo brilla en nuestro corazón, en nuestra mente. Yo creo que también eso es importante, ¿no? De compartir con nuestros amigos que nos están viendo, que seguramente nos están escribiendo allí en la caja de comentarios, por ahí estamos viendo algunos saludos. Gracias por conectarse con nosotros desde muchas partes del mundo, inclusive, porque hay personas que nos ven en otros países. Gracias y un saludo para todos igual en sus iglesias locales. Recordar esta parte de que esta guía de estudio debe de ser práctica para nosotros, no solamente la teoría. Y muchas veces tú y yo, Pastor Carlitos, y todos los que nos ven, hemos vivido en la oscuridad, pero el Señor viene a iluminar. El problema es cuando las señales, como dice Juan, están allí, no las podemos eludir, son señales fidedignas. Pero llega el momento en el que somos confrontados con la verdad y elegimos como los líderes religiosos seguir en lo mismo, ¿no? Darnos la vuelta, ignorar como que si nada, algo importante ha ocurrido, ¿no? Y en ese sentido, entonces el ciego que vivía en la oscuridad cada vez ve un poco más y los líderes religiosos que debían estar abiertos al conocimiento de la verdad
cada vez ven menos, Pastor Carlitos. Sin duda alguna nos presenta una realidad espiritual que podemos llegar a experimentar. Y es ahí donde también aprendemos lecciones, mis queridos amigos, Pastor Roberto, de poder tener la disposición de que el Espíritu Santo nos lleve a comprender las verdades eternas y sobre todo tener una concepción clara de quién es Jesús. Ahora estamos llegando a la siguiente idea, Pastor Roberto, que nos presenta un momento muy significativo en la vida de Jesús. La resurrección de Lázaro. Sí, y aquí encontramos una conexión no solamente de su divinidad, sino también la expresión de su humanidad, porque este suceso conmueve a Jesús. De aquí sacamos una cita muy conocida. Jesús lloró. Jesús lloró cuando él supo esta noticia. Uno de sus amigos, Lázaro, había muerto. Estaba enfermo, pero había muerto. Ahora, intencionalmente, Jesús no va en cuanto él escucha la noticia. Sí le lastima, sí le duele, sí le da tristeza. Pero también ahora vemos la oportunidad justamente con este suceso cuando él va ya a encontrarse con sus hermanas, con María y con Marta. Y justamente el cuestionamiento, si tú hubieras estado aquí, pues él no habría muerto. Si tú hubieras estado aquí, tal vez él seguiría vivo. Ahora, no es que Jesús se gozara con el sufrimiento, no es un acto de insensibilidad, al contrario, tenía un propósito. Uh-huh. Justamente lo que vemos, lo que tú mencionabas, este milagro que ahora produce Jesús, nos presenta como el único que puede dar vida es Dios. Dios, claro. Ahora, ¿quién hizo el milagro? Jesús. Jesús entonces, a través de este milagro nos está demostrando que Él es Dios, porque Él es el único que puede dar vida. Ahora, amén. Lázaro llevaba ya varios días en descomposición. Sí, exactamente, ya su cuerpo probablemente estaba en descomposición y se expresa en la narrativa bíblica. Sin embargo, ahora Jesús usa una terminología, ¿no?, donde él dice, qué bueno, o sea que ya pasó el tiempo, qué bueno, ¿para qué? Para que ustedes vean. Para que no queden dudas. Y quede claro quién soy. Y entonces cuando él llama a Lázaro y le dice sal fuera, vemos el poder de dar vida de Jesús, quien también es Dios. Y fíjate, no sé si estoy por ahí equivocado, no corroboré ese dato, una disculpa al auditorio, pero me parece que este es el último milagro público de Jesús antes de dirigirse a la cruz. Y precisamente el acto de llorar sí era porque él estaba muy sensible por la muerte de uno de sus grandes amigos aquí en la tierra, pero también, Pastor Carlitos, era una evidencia de la preocupación, de la angustia que él ya estaba pensando en la cruz. Es decir, cuando él mira la muerte y la resurrección de Lázaro, él está viendo su propia muerte y su propia resurrección. Y en ese sentido, el milagro es doblemente potente, porque lo que en realidad la gente necesita saber, y Pastor Carlitos, es que el milagro no era porque Lázaro fuera uno de los favoritos de Jesús y podríamos decir, bueno, es que los más cercanos de Jesús, ellos van a recibir los privilegios. Exacto. No, el motivo de este milagro es revelar que Jesús va a morir y va a resucitar por nosotros, porque al final eso es lo que importa. Como Jesús es el único que nos puede salvar, el Dios humano hecho carne, no hay otro ser en el universo, y esto yo, la verdad que quisiera que quede lo suficientemente claro, no había otro ser que nos pudiera salvar. Quizá más de un ángel con las mejores intenciones habría dicho, Señor, yo voy a sufrir, pero un ángel no podía salvarnos otra criatura. Tenía que salvarnos el único Dios eterno. Y en este caso fue la persona de Jesús. Así es. Y en el momento de la resurrección de Lázaro, entonces estamos viendo la confirmación de lo que va a suceder. Y por eso Jesús quiere que la gente lo tenga claro. Sin duda alguna, Pastor Roberto, ahora encontramos una escena extraordinaria. A un Jesús que obra con poder, que obra con certeza, que obra de una manera extraordinaria. Y es aquí donde encontramos el pasaje tan mencionado que Jesús llegó a expresar. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. El mensaje que contrae todo este aprendizaje de lo que Jesús nos está enseñando es justamente llevarnos también a tener esperanza, a pensar en que aquellos también que de alguna manera hemos perdido a seres que amamos, tenemos la certeza de que el que cree en Cristo, dice, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Amén. Porque este milagro justamente, Pastor Roberto, nos deja en claro que el único que tiene el poder para dar vida es Dios. Y Jesús es Dios. Y precisamente no como en un acto de te voy a dar algo que por acá yo tengo, te lo comparto. No, nos da algo que es Él. Amén. Porque Él es la vida, pues entonces Dios nos da lo que es suyo para que nosotros podamos vivir. Y en ese sentido yo creo entonces que conviene, nueva cuenta, recordar la pregunta de esta noche para que igual compartamos ahí nuestros emojis con nuestros amigos. ¿Cuál es esa pregunta, Pastor Carlitos? Claro que sí, Pastor Roberto. La pregunta para este episodio es la siguiente. ¿Por qué es clave la divinidad de Jesús para nuestra salvación? Y yo quiero responder. Primero mi emoji va a ser el mundo. Y el mundo porque Juan nos está hablando de un Dios que es creador, que puede crear de la nada, no necesita materia preexistente. Él crea porque Él tiene el poder, Él es el soberano. Y el mundo simboliza la creación, así que es importante la divinidad de Jesús para nuestra salvación, porque era Dios el que tenía que salvarnos. Y digo tenía no porque tuviera la obligación, sino porque era el único que podía hacerlo. Así y tuvo es. misericordia de nosotros. Así es. El emoji con el que yo concluyo, Pastor Roberto, es un triángulo. Un triángulo, 3 partes, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Desde el principio de la creación hasta la redención de nosotros mismos como seres humanos, expresa lo completo de su amor y lo dispuesto a entregar todo por amor a nosotros. Amén. Y queridos amigos, ¿ustedes con qué emoji reaccionan? Pónganlo ahí en la caja de comentarios, explíquennos por qué escogen ese emoji y entonces vamos a disfrutar leer allí todo lo que ustedes nos quieran compartir. Seguramente que ha sido un viaje de mucho aprendizaje. Amén. Estoy muy contento una vez más de haber compartido este espacio contigo, Pastor Carlitos. Y recuerden que nos vemos aquí todos los lunes en punto de las 7 de la noche. Recuerden en nuestras plataformas oficiales, en Facebook, en YouTube y en Spotify, donde nos encuentran como Adventistas Norte de Chiapas. Pastor Carlitos, ha sido un gusto haber estado contigo un episodio más de Reacciones. Claro que sí, Pastor Roberto. Igual con nuestros amigos les animamos a dejar sus comentarios y que no dejen de seguir la transmisión cada lunes. Recuerden que yo soy Carlos. Yo soy Roberto. Y esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, prepararme